Nos contamos que cuando nos equivocamos, cuando algo no nos sale bien, cuando quebramos, es la razón suficiente como para abandonar nuestro emprendimiento. Y yo me he dicho, no, yo me voy a traer a alguien que la haya liado así como muy parda, de estas que dices tú, cómo se sale de semejante atolladero, para que me cuente cómo haber quebrado es lo mejor que le pudo pasar para estar ahora rozando el éxito como lo está haciendo. Así que bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Beatriz, por la invitación. Oye, te quiero preguntar primero de todo, ¿qué significa para ti quebrar? Quebrar, paradójicamente, como la gente piensa, no es algo negativo en mi forma de verlo. Antes hablábamos, antes de entrar, de fracaso. Para mí no me gusta la palabra fracaso, me gusta la palabra aprendizaje más que fracaso por eso, porque al final una quiebra no es parte de un proceso que mucha gente vive, poco se habla, pero mucha gente vive, no solo profesional, sino personal también incluso, y tiene una cantidad de aprendizajes mucho más incluso que el éxito, te diría yo. Entonces, para mí es eso, es más que el sentirte fracasado, sino el sentirte que has aprendido y es parte del desarrollo de la vida, al fin y al cabo. Oye, antes de hablar de este momento cúspide en el que uno cae abajo y ya solo puede subir, ¿vale? Que es muy interesante, pero vamos a empezar desde el principio, porque cuéntame qué es lo que estudias, en qué te formas y dónde empiezas a desarrollarte en esta primera empresa, en este primer negocio que tú lanzas, porque muy mayor no eres. No, yo ahora mismo actualmente tengo 29 años. ¿Perdón? ¿Vale? 29 años. ¿Ves? Si es que ya a esa edad no me digas, yo ya voy tarde. Pues continúa. Pero esto es otra cosa que contra todo pronóstico la gente cree. Yo no he estudiado nada de lo que me dedico hoy en día. Yo he estudiado Ciencias de la Actividad Física y NEF de toda la vida, con máster en alto rendimiento deportivo. Pero yo ya desde los 14 años que compro y vendo cosas, vamos a decirlo así, traigo cosas de China, etcétera. Es algo que yo tenía innato. O sea, no sé, el comercio para mí, que al final no deja de ser, el e-commerce no deja de ser comercio digital, electrónico, es algo que yo hacía de manera pues, fortuita. Yo traía productos de China, principalmente para mí, pero cuando la gente vio que también a ellos les interesaba, pues lo que hice fue, pues lo primero, traerle amigos y luego empecé a traer ya a gente desconocida, ya metiéndole un recargo, creando lo que viene siendo un negocio. Qué bueno. De aquella pues todo era un poco no legítimo, vamos a decirlo así, está prescrito, o sea que puedo hablar de ello ya perfectamente. Más que nada porque yo lo primero tenía 14 años, yo no sabía qué era declarar, no sabía qué era Declarar, no se declara nada. Y yo no sabía que todo ese tema. Entonces surge un poco por ahí el bueno. tema de la venta. Qué bueno, Pablo. Oye, que dicen que los jóvenes, claro, te voy a meter dentro del paquete de los jóvenes porque eres muy joven, dicen que los jóvenes están despistados y que van perdidos por ahí. 29, esto es una cosa, es un escándalo. Pablo, montas una empresa ya dentro de la edad que en España se puede trabajar de forma arreglada. Y cuéntame cuál es ese proceso y por qué decides montar ese tipo de empresa dedicada a lo que se dedicaba. Yo empecé en el mundo digital ya, y yo la fábrica en sí, que es la empresa que llevamos a la quiebra, yo no la fundo, la funda el que luego fue mi socio, pero yo colaboro con ellos en la parte digital al principio. Yo sabía ya desenvolverme en la venta online, sabía desenvolverme en vender en Amazon, etcétera. Y ellos, bueno, pues por unos conocidos que teníamos en común del sector, me pongo en contacto con el que luego fue mi socio. Y ahí surge como la primera colaboración, pero simplemente online. Surge la oportunidad, después de una serie de problemas, de también adquirir la parte presencial, la fábrica textil, que hacíamos ropa deportiva, principalmente de ciclismo y ropa deportiva también, de diferentes deportes. Y ahí surge esa oportunidad. ¿Qué pasa? Cuando yo llego a la empresa, estaba en la época del COVID, ¿vale? Con todo el tema de las mascarillas. Fue el principal producto que lo reventamos a ventas y el crecimiento descontrolado. Ese fue como el inicio de ese proyecto, que yo venía de vender online mis cosas. Yo no sabía lo que era una empresa, ni lo que era tener equipo, y de repente me encuentro con 18 personas en plantilla. O sea, algo que para mí pues es algo nuevo. Entonces ahí surge un poco todo. Oye, y claro, por eso de alguna manera decíamos antes de empezar, ¿no? Que puedes quebrar, y no a lo mejor económicamente, pero sí cuando te llega un volumen de trabajo que te pasa por encima. Esto de que el emprendimiento te pasa por encima. ¿Tú sientes que de alguna manera es lo que te pasó? Total, al final la gente piensa que quebrar es muerte por fracaso, vamos a decirlo así, es, bueno, se han caído las ventas, no podemos estar. Hay otra muerte también que se llama muerte por éxito, y es cuando tú no eres capaz, ni tu mindset o tu mentalidad es capaz, ni tu negocio, de mantener un crecimiento descontrolado, que es lo que pasó durante la pandemia. Nosotros recuerdo que al principio las mascarillas dábamos de plazo de entrega 3 días y tuvimos que acabar dando de plazo 30 porque se colapsaba la producción. Claro. O sea, era masivo, bueno, ya todos sabemos lo que fue. Entonces llega un punto en el que ni los fundadores ni el propio negocio está preparado para mantener ese crecimiento.
Y cuando tienes unos cimientos y una estructura débil, lo que pasa es que cuando ese oasis pasa, que fue la época de la pandemia, las mascarillas, pues ya no tienes algo que sufrague esos gastos Claro. que tienes directos. Y eso fue cuando empezamos ya a ver que la curva empezó a girar y no teníamos un plan de contingencias creado para que eso pues llevara a buen puerto. Y al final pues te ves en el declive total. En el declive. Has hecho algo interesante que es la mente. Claro, al Total. final, cuando te dicen que tú no puedes alcanzar tu primer millón de euros hasta que no estás preparado, porque si no seguramente sea algo que te acabe destruyendo, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú ahora, a toro pasado, ¿no? Ahora como lo vemos en frío, crees que le faltaba a tu mente y a la de tu equipo? Porque al final no estabas tú solo. Lo primero, lo que digo, la gente que lidera, la gente que es la... Lo primero, entender el negocio y entender los volúmenes que mueve tu negocio. Eso es lo primero a nivel mindset. Y a nivel de equipo, luego tener una buena cultura de equipo, que es lo que principalmente yo ahora trabajo en mis equipos. Sobre todo, como se suele decir en fútbol, para que sientan la camiseta. Porque al final, tener un equipo, cuando las cosas van muy bien, todo el mundo se sube al barco y todo el mundo está bien. Pero tener un equipo que en los momentos complicados responda, eso para mí fue lo complicado, que ciertamente pues algunas personas sí, había otras no, pues como todo se genera en gestión de equipos, es para mí la cuenta más complicada que se puede hacer en una empresa. ¿Y cuándo decides o decidís decir, mira, o sea, hasta aquí? O sea, llega un momento, ¿no?, en todo emprendimiento que es como nos ha pasado por encima o nos hemos arrastrado ya por los suelos, esto hay que hacer una bola, hay que volver a empezar. ¿Cómo vives esto y cómo se toma la decisión? Porque al final, ostras, es un zasca bastante interesante. O sea, estaba hasta arriba y ahora de repente, ¿cómo puede ser, no? En mi caso fue obligado. Okay. Porque llega un punto en el que cuando tú creas algo, yo ya te digo, no tenía ese sentimiento de, como se suele decir, de tu proyecto, tu hijo, tu bebé, que para mí era adoptado porque era de otro padre, vamos a decirlo así. Pero llega un punto en el que tienes tanta inversión metida en el proyecto, tanto tiempo, tanta involucración, que aunque las cosas vayan mal, no aceptas hacia dónde va dirigido, ¿vale? Entonces, para mí fue obligado porque a mí el cuerpo me tiró en la cama 2 días. Ese fue el punto de inflexión. Yo ya desperté, yo evidentemente ya sufría cuadros de ansiedad, ya, pues, yo trabajaba en la fábrica de 8 de la mañana a 10 de la noche, descansando para ir al gimnasio a mediodía y poco más. Entonces llegó un momento en la rutina, aparte que yo me desplacé, yo soy de Asturias y me tuve que desplazar a Jaén, Andalucía, donde estaba la fábrica, estás solo, no tienes tu entorno. Es complicado y un día pues el cuerpo me tumbó en la cama, pero es literal que nunca me había pasado, no me podía levantar, sin fuerzas. Luego yo no fui al médico ni nada, hablé con la gente, digo, bueno, ataque de pánico, ataque de ansiedad, llámalo X, 2 días sin absolutamente levantarme de la cama y ahí fue cuando ya fue el punto de inflexión. Primero la mente avisa y luego el cuerpo habla y lo siguiente, pues si no hubiera parado, pues... Que tenemos la cabeza muy dura. Estamos ahí, te están diciendo, a ver, que por ahí no, y hasta que no te dejan. Y además esto que cuentas es bastante poco original, te voy a decir, Pablo, porque hasta que no nos ponen en una cama y dicen, ahora ya sí que de aquí ya no sales, porque estás o desnutrido o con un ataque de ansiedad, no parece que retomamos. No te das cuenta, al final en mi caso fue eso, yo conozco casos de gente que es peor, te puede dar un infarto, te puede dar... Al final el cuerpo habla, nosotros no somos conscientes, pero el cuerpo es más inteligente que nosotros. Y el cuerpo al final prefiere una enfermedad de este estilo, eso, que un estrés que no puede controlar, como era ese, que al final no era una ansiedad continua. Entonces, bueno, eso fue el punto de inflexión. Al día siguiente que me pude recuperar, hablé con mi socio, lo llamé por teléfono, nos reunimos ahí en la fábrica y dije, hasta aquí. O sea, y hasta aquí significa la quiebra. Y entonces tú te levantas ese día y dices, bueno, venga, Pablo, me hemos quebrado, ¿cuál es la situación? Vamos a poner sobre la mesa la situación. ¿Y cuál es la situación de Pablo? La situación es muy complicada. Lo primero que bueno, no sé si la gente conoce lo que es un concurso de acreedores, una quiebra, pues hay un proceso... Si lo conocen malamente, porque lo han sufrido o porque lo han vivido. Sufrido o lo han visto de cerca. Pero básicamente hay una fase de desescalado en la que, bueno, pues tienes que empezar a liquidar los activos de la empresa, bien sea la maquinaria, etcétera. Y en el momento en el que tú no estás tampoco muy pleno, tener que ponerte a hacer eso no apetece, nada. ¿Vale? Aparte que ya te digo que para mí me dio un mes de transición en la que yo dije, bueno, pues en este mes hago toda la transición y yo lo que quería era salir de allí, era huir. O sea, para mí aquel sitio ya era como tortura. He terminado aquí, me quiero pirar cuanto antes. Me quiero largar. Entonces pasó ese mes de transición, hicimos todas las fases del concurso de acreedores, quedó todo en manos de los abogados, etcétera. Yo cogí mis cosas, me cargo una furgoneta y me fui para Asturias, sin avisar absolutamente a nadie, porque no quería tampoco preocupar a la familia, y ahí me presenté. Una madrugada y dije, papá, mamá, he vuelto a casa.
con una mano adelante y otra mano atrás, sin absolutamente patrimonio personal, sin absolutamente nada. Porque al final todo era como metérselo al negocio, que era un pozo sin fondo, básicamente. Claro. Oye, Pablo, cuando tú quebraste, ¿vale? Cuando te pasó todo esto, ¿tú te quedas con una deuda o una mano delante y una detrás, pero es a cero? Yo me quedé con deuda, ¿vale? El negocio en general asumió una deuda de más de 100.000 euros, de la cual yo tenía una deuda importante, más de la mitad. Pero al final lo bueno que yo tuve es que fue una deuda personal. No fue una deuda porque yo no había firmado, bueno, había un proceso ahí de compraventa de acciones en ese momento, entonces yo no llegué a firmar. Entonces yo me quedé con una deuda personal, que tuve que ir pues más o menos liquidando, pues como todo. Y a día de hoy estoy limpio. Eso es suerte, incluso con Hacienda y con todo lo que es preocupante, es lo primero que te tienes que quitar. Y el resto a nivel de acreedores, proveedores, bancos, pues pasa lo siento, pero sí, así se ha quedado. Así es lo que pasa, ¿no? Es lo bueno de emprender y caerte pronto y joven. Que oye, ya para cuando este señor tenga 40 años no os quiero ni decir dónde puede estar. Claro, lo que tiene, porque ya se ha pegado la primera a lo grande y siendo como muy joven. Y entonces cuando vuelves a tu casa y dices, bueno, pues voy a tener que hacer algo, porque claro, al final tú tienes ese hambre de emprendimiento. Es una persona que desde los 14 años ya está generando esa red de mercado, o sea, tú lo llevas dentro, ¿no? No te vas a estar quieto. Y entonces empiezas a trabajar, te entiendo que la mentalidad, la fuerza. Entonces, ¿cómo decides sobrellevar todo esto y por dónde empezar? Porque de repente es como, vale, o sea, me voy a tomar un año sabático o una semana nada más, o voy a empezar a leer libros. ¿Qué es lo que haces? Yo tuve la suerte de que en mi caso, yo tenía, cuando yo compro la fábrica, yo tenía la que era mi empresa digital de productos de vender en las tiendas, etcétera, que la descuido más o menos por centrarme en la fábrica. Y entonces como mi clavo ardiendo. Okay. Cuando yo vuelvo a Asturias, yo no lo quiero catalogar como depresión, me parece una depresión una palabra muy fuerte, pero yo me sentía hundido simplemente, no sé lo que hacer, desorientado, dudas de ti mismo incluso. Agarro ese clavo ardiendo que es como, bueno, pues ya que está, no tengo otra cosa que hacer, pues vuelvo a montarlo. En mi cabeza nunca pasó, hablo con compañeros que dicen, mi cabeza nunca pasó buscarme un trabajo. A reponer zumos. Exacto, no porque era como, no entra en mi ADN. En tuya. Entonces yo busco crear otra cosa. Y entonces, paralelo a eso, como eso, pues al final crear una tienda o reflotarlo, lo que sea, vender productos, no es cortoplacista, yo necesitaba empezar a generar para recuperar deuda. Empiezo a dar asesorías y consultorías. Yo ya venía de haber hecho formación con otra empresa de colaborador. Entonces empiezo a dar asesoría y consultorías porque la gente me lo demanda, sobre todo a nivel de gestión, a nivel de venta online, etc. Y empieza por ahí. Y esos son los inicios, estamos hablando del 2023, perdón. Y esos son los inicios de lo que hoy en día es Territorio FBA, que es la academia de formación. Todo surge a partir de consultorías, luego un programa de formación y al final bueno, se crea una metodología. Y eso es lo que es la formación, hoy en día paralelo a mis tiendas, son los dos pilares de negocio. Oye, ¿cómo es de importante en estos momentos que aunque parece que estamos devastados, que no tenemos liquidez, el poder ver de qué manera podemos incluso pedir ayuda para que podamos invertir en nuestra formación, en mentores, en personas que realmente ya hayan podido vivir un proceso en que tú estás y que te puedan impulsar? ¿Cómo es de importante meter esto en nuestra cabeza, que a veces no está tan metido? Para mí es vital porque, mira, siempre tengo una deuda. Yo en mayo de 2023 quebramos. En enero, en la más absoluta ya casi ruina, yo decidí invertir en una formación más de 15.000 euros. Y esa formación es la que, gracias a agarrarme a ese clavo ardiendo, me saca del agujero en el que estoy. Para mí es vital. Yo desde que descubrí la formación, ya sea online, tradicional, no sé, formarse en general, yo no dejo de formarme en nada de lo que haga. No doy un paso ahora mismo de algo que quiero aprender. Ahora estoy muy metido en toda la inteligencia artificial y no voy a aprender inteligencia artificial por mi cuenta. Me busco a los que son los mejores en el sector y les contrato. Fin. El precio y el coste ya lo valoraré yo si es asumible o no. Pero yo no doy ningún paso ahora mismo sin formación y a la gente animo que si tú quieres hacer algo y desarrollarte en un ámbito, en un sector, fórmate porque es el camino, dentro del camino lento es el camino más rápido. No hay otra. Y bueno, oye, claro, y está el emprendedor en casa que me dice, vale, Pablo, muy bien, 15.000 euros, que a veces suena, esto también forma parte de la mentalidad que tenemos en este país, porque por desgracia es en este país, con el tema de invertir en nosotros y en nuestra formación más allá de la universidad, que al final es casi para lo que menos te vale, que no es que no valga, ojo, no soy yo quien diga que no vale tener un título de universidad, pero es verdad que enfocarnos en invertir en algo muy concreto para conseguir algo muy concreto, creo que es el éxito al final, ¿no? Entonces, de alguna manera, para el que está en casa y está diciendo, vale, pero a mí eso se me escapa,
porque 15.000 euros es un dinero. De hecho, en este país casi necesitas medio año para ganarlo teniendo un trabajo de reponedor, ¿no? ¿Cómo invitarías a la gente a que empiece a trabajarse la mentalidad para que ese dinero al final acabe llegando para que lo pueda invertir en su formación? Al final lo primero es los recursos que tú tengas a mano. Si tú tienes a mano una conexión a Internet, tienes acceso a información ilimitada. Que la tienes. Punto número Ahora uno. todos Y eso lo todo el tenemos. mundo lo tenemos. Eso. Entonces no hay excusas, no, es que hay que invertir en formación cara para... No. Una formación cara llega en el punto en el que pues, ya estés preparado. Lo primero para hacer esa inversión, Sí. no sentirte agobiado y luego poder sacarle partido. Yo también soy partidario de que las inversiones de alto valor, las Te formaciones de hagan alto valor, medidas. te hacen también aplicar. Porque yo he comprado, Claro. yo he gastado, y ahora vamos a llamarlo, no es tampoco alardear, pero el termostato financiero está más alto. Yo he comprado formaciones de 2.000 y 3.000 euros que apenas he visto por mi responsabilidad, no es culpa Sí, de la no tiene que formación. ver la formación. Entonces yo también considero que a la gente el invertir en un ticket alto también te obliga a aplicar. Cuando pica el bolsillo Tú verás es lo que hay. 15.000 euros, tú verás si te pones o no te pones. Exacto. Cada uno. Si no lo tienes, empieza por lo sencillo. Busca información en Internet. Hoy en día con la inteligencia artificial no hay excusa, lo primero. Y segundo, con libros. Yo devoro libros y entonces desde el punto inicial de algo en el que esté paquetizado en libros, pues ya puedes empezar a formarte. Y a partir de ahí es encontrar tu método. Si eres más de presencial, pues búscate formaciones presenciales. Si eres más de online sin acompañamiento, pues ese estilo. Entonces ya ahí cada uno ya va en su forma de aprendizaje. Oye, vamos a recomendar un par de libros, que yo esto creo que lo voy a implementar con todos los invitados. Les voy a decir que me traigan un libro para recomendarme para leer, porque es verdad que yo le escuché una vez a Alex Rovira que no hay mayor regalo más barato y que te va a transformar tanto como el de que te compren un libro, o el que te compres tú te regales un libro, ¿no? Y el otro día hablando por teléfono con Pablo, pues casualmente, no sé en qué momento salió un comentario, de los 5 minutos de conversación, en la que nos dimos cuenta que yo estaba leyendo un libro, que el segundo libro del mismo autor es el mismo, ¿no? Y en mi caso era el de la liberación del alma, que estuvimos hablando, y me dice, pues yo estoy leyéndome el de Experimento Rendición. Experimento Rendición, ¿no? Cuando se trata de trabajar la mente, el poder tener hambre de conocimiento, a veces, y puede ser a veces, a ver qué opinas tú de esto, Pablo, lo podemos incluso utilizar para contarnos que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero lo que estamos generando es ruido en nuestra cabeza. Es decir, cuando nos pasa lo que le pasó a Pablo, o no hace falta que a lo mejor sea tan grande, pero hacemos un lanzamiento, hemos invertido 3.000 euros, que eso es lo único que tenemos, oye, y no nos funciona, eso es un drama, ¿vale? Para el emprendedor que tiene que invertir su poco dinerito. Y de repente es como, no, pero me voy a poner a escuchar podcasts, a leer libros. Claro, hay que tener cuidado de que eso no lo hagas con la intención de decirte a ti mismo si yo estoy haciendo lo que tengo que hacer porque me estoy trabajando, si no accionas. Y aquí es donde viene esto que tú dices. Tú puedes pagar 15.000 euros, pero como no te muevas, mira, señores míos, el dinero no te va a construir el imperio. O sea que de alguna manera tenemos que ser capaces de llevar a la par esa formación, de alimentar la cabeza y de accionar, porque si no es imposible que salgamos de donde estamos. Totalmente. Mira, hay dos... Yo lo noto en los alumnos también y en gente del sector de la formación. Hay dos cosas clave y uno es la infoxificación que hay hoy en día de información y luego la falta de toma de acción. La gente cree que lo que le falta es conocimiento para conseguir resultados y no te falta conocimiento, te falta acción, te falta ejecución. Entonces hay muchos alumnos que vienen a nuestras formaciones ya habiendo hecho otro tipo de formaciones en las que tú el conocimiento ya lo tienes. Entonces lo que ahora te falta es aplicación. O sea, lo que ya sabes, cógelo, toma acción y ejecuta, ¿sabes? Entonces llega un punto en el que pues o accionas o no hay resultados, básicamente. Efectivamente, y si no accionas, por mucho dinero que pongas, por muy bueno que sea el mentor, es imposible. A la hora de seleccionar un mentor, y con esto quiero terminar, ¿cómo hacemos para elegir el adecuado? Porque decías antes, has hecho una inversión de 2.000, de 3.000 euros en un programa que a veces ni lo has terminado de consumir, porque igual no era el momento, porque igual no era lo que necesitabas. Cuando nos lo jugamos todo, ¿cómo hacemos para elegir la mejor apuesta? A ver, aquí es muy personal, aquí ya depende de cada uno. Yo lo primero tienes que conectar con esa persona. Si esa persona no te transmite algo en lo que puedas conectar, porque al final la formación no es solo información, sino tiene que haber una transformación detrás, tiene que haber un cambio en ti. Entonces, si la persona no te aporta nada más que información, está muy bien, hay formaciones de información y está perfecto. Yo consumo mucha información también. Pero si buscas un cambio de verdad que sea transformacional, entonces lo primero que esa persona te conecte. Y lo segundo que sea una persona que la palabra mentor, una cosa es mentor y otra profesor, mentor significa que una persona que ha pasado el mismo camino que tú
te guía. El profesor no. El profesor sabe la teoría, te enseña la teoría y aplica. Pero no ha habido el proceso. Entonces, para mí, si contratas una mentoría, lo primero que el mentor esté contigo en el campo de batalla. Eso es muy importante. Porque hay muchos mentores por ahí que si venden mentorías, te sueltan. pero tú lo has visto el día que te hizo el anuncio o la Y masterclass y lo ves en vuelves a ver. fotos, claro. Ya no lo ves. Entonces tiene que estar contigo. Y lo segundo, que tenga la experiencia. O sea, o que se haya dedicado o que se dedique a lo que te está enseñando. Y hablamos muchas veces del intrusismo laboral en la parte tradicional. Pero en lo otro parece que es lo mismo, existe. efectivamente. Entonces yo buscaría esos dos pilares, que es una persona que ya haya pasado lo que tú has pasado, con lo cual tiene la experiencia, y que te sepa guiar. Bien con el equipo, evidentemente siempre hay un equipo detrás de soporte, pero tiene que estar contigo en el barro. O sea, un mentor, yo con los alumnos, yo tengo mentores en la academia que dan la formación también, pero yo estoy con ellos. Claro. De hecho, ahora al terminar aquí yo tengo que ir a una sesión con los alumnos. Entonces llega un punto en el que para mí son los pilares clave de una mentoría. Oye, qué maravilla, Pablo, que hayas venido aquí a hablar de una palabra como quebrar, que nos da tanto miedo. Este fracaso que para ti es la palabra más adecuada, el aprendizaje, porque hablábamos antes también, nos gusta mucho esto de alardear de lo bien que nos van las cosas, que sí, queremos que nos vayan bien, pero de donde se aprende es de este tipo de procesos. Muchísimas gracias, Pablo. A ti, Beatriz. Y a vosotros que estáis ahí en casa, contarnos estos barros. ¿Dónde ha estado esa quiebra que os ha hecho aprender, reflotar y contarnos también vuestros éxitos?